Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Segundo? Acá estoy en América, bueno, como habíamos prometido desde el día de ayer, la difusión a través de las redes sociales, esta nota en vivo con el concejal Segundo Bertero. ¿Cómo te va, Carla? ¿Todo ¿Qué bien? tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, me ¿Vos? alegro. Todo tranquilo, por suerte. Bueno, me alegro mucho acá en tu lugar de trabajo. En el bloque. En el bloque, sí, sí. porque es el lugar de trabajo Totalmente. de los concejales. Así que bueno, la idea de charlar con vos, bueno, vamos a comenzar, vamos a dejar un poquito de lado, ¿te parece?, al concejal momentáneamente, y sí nos vamos a enfocar quién es Segundo Bertero, un poco porque quizás hay gente que te conoce mucho, hay gente que sabe que Segundo Bertero es concejal de Rivadavia Primero, pero hay gente que no sabe quién es Segundo Bertero. ¿Te parece? Dale. Comenzamos. Dale. ¿Quién es Segundo Bertero? Qué pregunta igual. Porque es fuerte, porque te hace por ahí replantearte muchas cuestiones y también repensar otras. Bueno, yo tengo 26 años, lo tengo que pensar un poco porque en 10, 15 días estoy cumpliendo los 27. Ya desde lo que estamos hablando ahora, mi rol como concejal de participación política, tengo una carrera corta, arranqué en el año 2019. Actualmente me estoy desempeñando como concejal y fundamentalmente me gusta destacar por ahí una cuestión que no me la hago propia, pero tiene que ver con la cuestión, es que la importancia de esta participación o del espacio a los jóvenes para que lo tengan en la política. Es difícil muchas veces abstraer por ahí lo que tiene que ver Sí, cuando con vos, en realidad. quiero Sí. plantear lo que estoy haciendo y demás, porque te lleva necesariamente también a el por qué tiene que ver con eso también, ¿no? Tal cual. Y te hago una pregunta. Sí. ¿Qué te incentivó a la participación partidaria en este caso? Mira, siempre tuve por ahí ese interés en lo que tiene que ver con la política, porque de hecho política muchas veces uno lo limita a lo que es la política partidaria, pero podés estar haciendo política dentro de un club, dentro de una institución, en un barrio. Y por ahí el primer pantallazo o el acercamiento, el primero que se me dio fue en el colegio, en lo que fue la creación del centro de estudiantes de nuestro colegio. Que yo, ¿Estudiaste acá? En América, en el Colegio Nuevo Surco, y fuimos parte del creamos el primer centro de estudiantes en el colegio, que al día de hoy sigue estando. Y eso también ya te lleva un poco a lo que tiene que ver con la política, esta cuestión de la representación, pero al mismo tiempo de llevar las inquietudes de otros a un ámbito, a la mesa de toma de decisiones, pero también esta cuestión de estar en contacto, ver los problemas, cuáles son las problemáticas y tratar de buscarle la vuelta o buscarle alguna solución, o incluso también como podríamos decir ahora como concejal, de representar la voz de aquellos que no están sentados en la mesa de decisiones o que no están en los organismos, como en este caso el Poder Legislativo. Por ahí el primer pantallazo, el primer acercamiento tiene que ver con la política estudiantil, ahí en lo que fue el centro de estudiantes. Y si bien después no tuve directamente participación en lo que fue los centros de estudiantes universitarios y demás, por diversas cuestiones, siempre por ahí me vi acercado a lo que era el espacio de Rivadavia Primero. Y en el año 2019, cuando ya por diversos motivos volví a América, tuve la posibilidad de empezar a participar, porque la cuestión gira en torno a si uno puede tener ganas de participar, pero si no tiene el espacio es muy difícil. Si no te dan el espacio, si no existe el lugar para poder desenvolverte, se hace muy complicado. En el caso de Rivadavia Primero, allá por el 2019, se estaba conformando un grupo grande de jóvenes que surgieron en aquel momento, se empezó a consolidar fuerte en lo que es la campaña del 2019, y ahí empecé a participar de forma activa en lo que era la juventud, que después de haber ganado las elecciones allá por el 2019, el objetivo primordial que nos planteábamos con los chicos tenía que ver con, bueno, seguir trabajando con el grupo, que siga existiendo, porque lo que normalmente se ve, o te diría que prácticamente en todos lados, es que se conforman los grupos de jóvenes o son activos durante periodos electorales y después desaparecen. Pierde, claro. Que tiene que ver mucho con esta cuestión de, que lo hemos hablado muchas veces en tu programa, de que en campaña y demás los jóvenes son muy importantes, pues se le da mucha importancia porque son un número grande dentro del padrón electoral.
Y tiene que ver con esa cuestión de no pensar en los jóvenes solamente en periodo electoral, sino también de que la agenda joven siempre esté presente y se les dé el lugar. Y nada, empezamos a trabajar con ese grupo para que se consolide, para que estuviera consolidado, y me atrevo a decir que no solo lo logramos, que ese grupo creció enormemente y que también ayudó a que en Rivadavia se le empezara a dar más bolilla o se pusiera mucho más el foco en lo que tiene que ver con las agrupaciones juveniles, sobre todo en política. 2021 fue un año donde la juventud ocupó un lugar completamente central. De hecho, se notaba no solo en las recorridas, sino también en todo lo que era la estructura partidaria electoral, pero también porque no es que hubo un desligue o demás de responsabilidades y darle lugar a las nuevas generaciones, sino que los chicos se terminaron ganando el lugar, se les dio muchas más responsabilidades y incluso te digo, por ahí no era normal hablar de juventudes partidarias o políticas partidarias hasta que se consolidó fuerte esa juventud allá por el 2019 y que lo empezó a marcar la cancha en un montón de cuestiones. Y ahí fue cuando en el 2021 por ahí se ocupó un lugar mucho más central, que ahí en aquella campaña estuvimos con Alejandro Soldati como jefe de campaña, que me dio la posibilidad en mi caso de acompañarlo en un montón de cuestiones, de trabajar mano a mano con él, como también de hacernos cargo en un montón de cuestiones que le hacemos mucho hincapié y demás, sobre todo en lo que tiene que ver con materia de comunicación, que ahí también es donde trabajamos que ya has tenido mucho contacto con Santi Mejeiras, sí. Y con los cuales también se ha ganado ese espacio dentro del partido, que ya te digo, es muy difícil que los jóvenes empiecen a participar o tengan lugar si no se les da el espacio. Rivadavia primero, esto lo reconozco siempre, ha tenido líderes que le han permitido a los jóvenes desenvolverse, como el caso de Sergio, como el caso de Javier, que siempre han apostado para los jóvenes, pero lo bueno es que no se han quedado en un discurso vacío, sino que siempre se les dio el lugar y nada, en lugares de decisión, lo hemos visto con Javier en el gabinete. Que se ha hecho valer la idea de los chicos, que eso también es importante. Es importante porque también no deja de ser un gran incentivo para seguir comprometiéndose, ¿no? Porque también te lleva a eso. No, totalmente. Aparte no se queda en el discurso, que es lo más importante. Sobre todo porque el joven tiene una potencia, tiene una posibilidad de cambiar las cosas o tiene más energía para hacerlo. Y es una mirada totalmente diferente. Totalmente. Y qué mejor que eso se articule con los que tienen una vasta experiencia. Exacto. Que creo que lo logramos el año pasado mucho en la lista, con Nadia, conmigo, con por ahí los representantes más jóvenes de la lista y con personalidades que ya tenían una gran trayectoria y además una gran experiencia, como el caso de Jorge Pablo. Y eso también es todo consecuencia de un espacio que te lo permite. Ya te digo, si no se diera esa posibilidad, si no hubiera habido referentes que te dieran el lugar, que te permitieran participar o que incluso te den responsabilidades para ver si estás a la altura o no, eso es muy difícil de que se logre. Muy difícil. Dentro de tu corta experiencia política, ¿tenés algún referente político? A mí siempre me gustó fuertemente lo que tiene que ver con... Yo soy un apasionado de lo que es la política local. Ya cuando uno empieza a meterse un poco más en política nacional y política provincial, ya hay otras cuestiones, hay más rosca, hay más conflicto, es más evidente la grieta. Sí. Pero siempre he partido más de lo local, por eso también defiendo lo que es Rivadavia primero por ser un espacio que está pensado hacia el proyecto local. Y que permite también escapar de esas cuestiones o discusiones nacionales y provinciales que atrasan muchas veces y que desvían el foco de lo que realmente importa. Ahí es donde tengo referentes importantes, los mencioné, Sergio, Javier, siempre han sido personas abiertas que lograron verdaderamente generar un cambio enorme en Rivadavia, pero fundamentalmente porque también en la práctica se ven estas cuestiones, de darle el espacio a los jóvenes, de permitirnos trabajar a la par, mano a mano, y que yo creo que esto no se ve por ahí en muchos partidos, sobre todo en partidos más tradicionales que tienen bajada de línea, en lo que tiene que ver con figuras nuevas y demás, darle el espacio y que le den importancia a la voz de ellos, porque podría tranquilamente quedarse en que los máximos referentes o los que ya tienen una trayectoria sean los que tomen las decisiones y demás,
y referentes nuevos y demás no se le da espacio, y también esto permite la propia renovación. Sí. Así que en eso es importante. Bien. Bueno, ¿cómo llega y cómo tomaste esa propuesta donde a vos te pone en otro marco dentro de la política, como ser el secretario privado del intendente en ese momento de Javier? Bueno, en el 2021, cuando tuvimos la campaña, ya te digo, la juventud ocupó un lugar central en todo lo que fue la estructura y demás. Obviamente ahí por una cuestión por ahí de estar encabezando en algunas cuestiones a la juventud y demás, me tocó tocar, me terminó tocando un lugar más central en ese sentido, que me permitió trabajar mano a mano con el jefe de campaña de aquel momento y demás, y también que otros jóvenes pudieran tomar postura o posición en determinados lugares. En ese sentido, yo creo que lo que terminó llevando por ahí mayoritariamente a esa propuesta tuvo que ver también con que una campaña política por ahí parece muy simple cuando se la ve desde afuera, pero son muchas aristas o muchas cuestiones que tienen lugar y que tienen que ser consideradas. En ese marco, por ahí a mí me tocó coordinar más que nada lo que tenía que ver con cuestiones de fiscalización, pero también todo lo que tenía que ver con la propia agenda de los candidatos, ver las distintas actividades, organizar las recorridas y demás, más allá también de una coordinación general en lo que era el local partidario, en materia de comunicación con Santiago Mejeiras y algunos más. En ese sentido también por ahí se me puso en una situación de lo que fue reconozco una gran responsabilidad, pero que creo haber estado en la altura y demás, y que también eso me llevó a tener una mayor visibilidad hacia Javier, que si bien ya teníamos contacto, ya nos conocíamos y demás, más allá del propio local partidario y demás, sí. Siempre estuvo ese vínculo, pero ahí también en la propia finalización de la campaña llega la propuesta de Javier para ver si me quería sumar con él como secretario privado, que obviamente es el primer instinto es decir que sí, pero obviamente hay que analizarlo y demás porque al menos la función pública, o lo que yo concibo de la función pública, uno tiene que estar abocado al 100% y exige una responsabilidad que nada, uno tiene que estar a la altura para poder darla. Sobre todo porque en la función pública por ahí, esto lo ha dicho mucho Javier, muchas veces el compromiso le gana a la técnica. Y si no hay compromiso es muy difícil. Por eso también me tomé un tiempito ahí que le pedí una semana para pensarlo un poco mejor, pero porque sabía todo lo que implicaba la función pública y nada, realmente era pasar a otro lado. En vez de estar solamente en lo que tenía que ver con lo partidario, ya era una cuestión de involucrarme en el Ejecutivo y era una mayor responsabilidad porque ahí también te debes directamente con el vecino. Que bueno, al final terminé aceptando y demás. A quien agradezco enormemente porque Javier, si bien también me permitió esta participación dentro de lo que fue la juventud, me permitió ver la política desde otro lado y también me permitió dar mis primeros pasos en lo que tiene que ver la función pública. Hoy podría decirse también, sigo siendo funcionario público por ahí desde otro lugar. Exacto. Ya no en un cargo elegido por el intendente o por alguien electo por el pueblo, sino en este caso ya electo por el pueblo. Pero es distinto y sí. También me permitió conocer de antemano lo que es, conocer cara a cara lo que es la gestión, que la verdad que la gestión es maravillosa. Bueno, te iba a preguntar, ¿eso te llevó a redescubrir cosas, quizás, no? De hecho, ya te digo, por ahí siempre en lo que ha tenido que ver con mi participación en política partidaria y demás, siempre por ahí cuando uno participa en esos lugares se plantea o se ve por ahí que sería de en algún momento por ahí querer ver para ser concejal y demás, y la realidad es que la función pública, en el caso del Ejecutivo, te hace replantearte todo esto. Porque el Ejecutivo es como dice el nombre, ejecutivo. Estás constantemente llevando adelante acciones, también al ser el órgano de gobierno que está más cercano al vecino, te lleva a que el vecino te contacte constantemente. Sí, más en la zona donde totalmente. Uno vive, que estamos más expuestos. Sí, pero aparte esta cuestión también de, te vengo con un problema sí. Y normalmente lo que se espera del otro lado son soluciones. A veces no son soluciones que pueda dar el propio municipio, porque hay cuestiones que escapan o cuestiones que el municipio directamente no tiene que intervenir porque son cuestiones entre particulares y demás.
pero siempre el vecino, uno ocupa un lugar, que está bajo lupa. Y sí, donde tenés que darle la respuesta, porque el vecino la Totalmente, espera, sí. totalmente. Por eso también, si uno no tiene el compromiso o lo asume con responsabilidad, es muy difícil que pueda llevar a buen puerto. Pero obviamente te lleva a ver la política desde otro lado y ni hablar en este caso formando parte de un equipo de gobierno. Uh-huh. Bueno, después de todo esto, que ha sido una gran experiencia, esta función, donde, bueno, te llevó, como te decía, a descubrir cosas nuevas, a crecer también políticamente, ¿no? Llega hasta esta propuesta de ser concejal, ¿no? De integrar una grilla para hoy estás cumpliendo la función de concejal. Totalmente. Bueno, ¿cómo ha sido todo ese trabajo previo también? Trabajo arduo, pero Y sí. en realidad por ahí lo que tiene que ver con el ejecutivo también, esta cuestión de que terminás estando bajo lupa o bajo los reflectores, mejor dicho, Sí. Te lleva a que también te conozca mucha gente que por ahí no te conocía. Exacto. Que también va de la mano con otra cuestión, que yo creo que en ese sentido a mí me ayudó bastante, que toda la cuestión de comunicación y demás, las redes y demás que quieren o no te generan una cercanía mayor con el vecino, porque obviamente a todo el mundo no puede llegar, es lo ideal y creo yo que la política tiene que ser así, más en lugares como el nuestro, Sí, pero te ayuda a llegar a otros lugares. En ese sentido, nosotros en Rivadavia primero tenemos lo que es el sistema de grilla, que en una asamblea abierta y demás se pueden proponer a una mesa que se genera para ese efecto, donde se pueden proponer nombres de posibles candidatos, ya sea para concejal, para consejero escolar, y esa mesa se encarga obviamente de verlo. En el caso mío, se había dado mi nombre, sabía que se había dado porque había algunos vecinos que me habían comentado que se lo habían planteado en la mesa de ese momento, sí. Y recuerdo que vino Maricel Botazo, que estaba en esa mesa por ser concejal, que tenía 2 años más todavía, Sí. Y de plantearme la posibilidad, que ya te digo, obviamente es algo que por ahí siempre uno ve la posibilidad o que le gustaría, pero hay otra cuestión que al momento de ir a la grilla que hay que tenerla en cuenta, que hay que tener coraje para ir a una grilla. Porque por ahí uno también se considera de que es conocido, que la gente lo va a respaldar y nada, es un cara a cara fuerte con el vecino y también uno después tiene que estar dispuesto a reconocer el resultado. Pero obviamente, al igual que como le había dicho a Javier, no le planteé a Maricel esta cuestión de, sin hablar primero con Javier, fundamentalmente porque era una cuestión de que al ser funcionario y demás, consideraba yo que obviamente el primero en tener que saber la posibilidad y demás era el intendente. Quien se lo comuniqué, lo primero que me dijo es, sí, vos vas a ir o no. Así que él ya asumía que yo fuera a ir y demás, sí. Pero nada, obviamente no lo iba a hacer sin el aval de que le pareciera bien y demás, que al final se terminó dando. Y nada, ahí empezó una campaña dentro de la campaña, donde la verdad que tuvo un acompañamiento muy grande, no solo de los militantes y de varios vecinos, sino que ahí tuvo un respaldo muy fuerte de lo que es la juventud de Rivadavia Primero, donde no solo colaboraron y acompañaron, sino que también impulsaron directamente desde la juventud la candidatura mía, lo que te da un respaldo muy fuerte y eso también te lleva a tener que trabajar muy arduo porque es muy distinto una campaña desde el partido político, la campaña propiamente dicha, a una campaña que ya es individual, claro. Y ya directamente es o te moves o no te moves. Exacto. Y obviamente, más allá del propio trabajo de la campaña y demás, después llega el propio día de la grilla que nada, yo tengo la particularidad que cualquier cosa que haga la hago caminando normalmente. Estoy tranquilo, estoy nervioso, de cualquier forma estoy caminando. De hecho, si estuviéramos haciendo esta nota por teléfono, por llamada, estaría caminando. Estarías caminando. Estaría caminando. Lo hago para leer, lo hago para estudiar, lo hago para cualquier cosa, lo hago caminando. Y bueno, llega después el momento, obviamente, de ver los resultados. Y que, si mal no me acuerdo, vos estabas ahí en el momento que se estaba ese haciendo día, sí. el cómputo. Y nada, era no querer ver ningún afiche de los que se iban haciendo los conteos y demás, pero nada, ya cuando empezaron a salir los primeros resultados empezó a haber una tendencia y sobre todo en una grilla que particularmente
al ver los primeros nombres que empezaban a llegar, consideraba que era una grilla difícil, porque había muchos nombres fuertes, sobre todo en lo que tenía que ver con hombres. Porque no olvidemos que después, a la hora de organizar la grilla y demás, la paridad también juega un lugar importante y Claro. uno también tiene que estar viendo cómo sale. Pero al llegar los primeros resultados y demás, se empezó a marcar una tendencia y ahí pude empezar a respirar un poco. Pero nada, es una experiencia única. Sí, única, única y muy linda. Bueno, y hoy ya cumpliendo esa función de concejal, con poco tiempo igual, pero bueno, cerró el mes de abril y sabemos de que ha habido muchos temas que hacen a nuestro distrito de gran interés y bueno, si te parece, vamos viendo lo que ha sido ese resumen del mes de abril, por ejemplo, temas que se han ido tratando, algo que también generó en su momento el problema de becas, de las becas para estudiantes y de algunos talleres que en su momento, bueno, eran montos de lo cual muchos vecinos te planteaban de que no podían pagar ese monto, que te pedían mucha papelería. Bueno, ¿cómo queda eso? ¿Cómo se resuelve eso a través de las sesiones del Consejo? El tema ese en particular al que hacer referencia es con la Escuela de Idiomas y la Escuela Bosque, que son dos propuestas educativas que surgieron durante la gestión de Rivadavia primero, que, nada, lo hemos mencionado en sesiones y demás, claramente durante estas gestiones nuestras la educación ocupó un lugar central, más allá de que la educación no es de incumbencia municipal. O sea, la educación se encarga a provincia, pero eso no quita que el municipio no pueda involucrarse o realizar cuestiones o políticas educativas, cosa que hemos realizado durante nuestras gestiones en un montón de cuestiones, entre estas la Escuela de Idioma y la Escuela Bosque. Que hasta el año pasado no eran aranceladas, o sea, no tenían valor, salvo por ahí alguna colaboración que quisiera hacer algún vecino o lo que fueran los libros, pero toda persona que quería participar podía hacerlo. Sobre todo por una lógica que siempre han tenido estas políticas, que son de reconocer a la educación como una igualadora, como la verdadera igualadora, sí. Y también, por ejemplo, en el caso de la Escuela de Idiomas, de igualar la oferta pública con la privada, porque por ahí en el distrito se destacaba más en algún momento, sobre todo, lo que era la oferta educativa de inglés en instituciones privadas y quedaban desniveladas con lo que era la oferta pública, salvo que una persona terminara contratando a un profesor particular y demás. Entonces la idea de la Escuela de Idiomas surge con esa visión y de hacerla, de permitir que pueda participar quien quiera. Ahora con la nueva gestión, la gestión de Martínez, en el tratamiento de la impositiva se planteó su arancelamiento. Nosotros manifestamos nuestra postura de no estar completamente convencidos, pero obviamente al ser una nueva gestión y demás, y con modificaciones que nosotros planteamos, terminaron arancelándola, cosa que llevó a que varios vecinos no plantearan esta cuestión de documentación excesiva que le hacían presentar para poder corroborar el nivel de ingreso y demás, sumado también a que había habido una caída de matrícula en el distrito en sí, sobre todo en distintas localidades, como por ejemplo el caso de González Moreno, había caído mucho, de hecho había 30 y algo de cupos menos que lo que se venían teniendo. Y González Moreno destaca porque fue siempre de las localidades en las que la Escuela de Idiomas tuvo un peso muy importante. Finalmente terminamos presentando un proyecto para desarancelarla, para que fuera gratuita nuevamente, pero ahora hace 2 o 3 semanas más o menos terminó llegando el veto del intendente, así que nuevamente vuelve a estar arancelada. El veto quiere decir que el intendente deja completamente sin efecto. Exactamente, el intendente es el que tiene la facultad justamente de tomar esta determinación. Sí, ¿no? Tiene la facultad de vetar las ordenanzas, pero también implica, en este caso, un desconocimiento de lo que es la realidad con respecto a la Escuela de Idiomas. Y desconocer una postura que terminó tomando el Consejo Deliberante, porque nada, una vez votado y aprobado es una ordenanza del Consejo Deliberante, no es una ordenanza de Rivadavia primero. Pero por fuera de eso, nada, seguimos destacando y demás. En abril se han tocado otros temas y demás, también estuvo la cuestión de las becas para estudiantes, que presentamos un proyecto para reducir la documentación que se tenía que presentar, porque había mucha documentación que terminaba siendo innecesaria, y también para dar la posibilidad de contemplar alumnos que estudian a distancia de forma virtual y
en el caso este en particular, lo que tiene que ver con, bueno, la reducción de la documentación y poder presentarla toda de forma completamente online. Que por ahí no estaba contemplado en la propia ordenanza, pero bueno, sobre todo siendo consciente por ahí de muchos estudiantes que están estudiando en otras localidades y surge esta cuestión de, bueno, le tengo que enviar a mi familia la documentación para que la presente y demás, pero bueno, ahora ya no, ahora ya directamente para lo que va a ser el año que viene va a poder presentarla de forma completamente online. En materia educativa por ahí fueron esos temas principales los que se tocaron. Después hubo otros temas en el mes de abril. Exactamente, sobre aumentos de funcionarios, ¿no? Aumentos de sueldos, bueno, tema que también creo que se tocaron también anteriormente al mes de abril, que ya venía este tema, ¿no? Sí, en realidad siguen una misma lógica, pero son cuestiones distintas. Lo que nosotros habíamos denunciado ya en el mes de marzo Sí. había sido el pago de bonificaciones de un plus, de plata de más, que se les pagaba a algunos funcionarios que no correspondían. Sí. Eso lo denunciamos en el mes de marzo. Lo de ahora tenía que ver con otra cuestión, que fue un intento por parte del intendente de aumentarle muchísimo más a los funcionarios. Sueldo de empleado municipal y sueldo de funcionarios lo regula toda una ordenanza, que es la ordenanza complementaria. Esa ordenanza determina cuánto va a cobrar, qué es lo que puede cobrar, estos plus también, quiénes son los que lo pueden recibir y demás. Que en este caso se discutió el 20% de aumento que había sido aprobado en tripartita. En tripartita es la comisión donde se discuten, es tripartita porque son tres patas: el Consejo Deliberante, con los bloques políticos que lo integran, y el sindicato, el Ejecutivo y el Sindicato. Donde lo que se pusieron de acuerdo en la tripartita fue el 20% para el empleado municipal y algunas bonificaciones para los médicos. Fue lo único que se acordó. Pero ahí hay dos cuestiones. Nosotros en nuestro bloque siempre planteamos que vamos a estar a favor, por supuesto, de un aumento salarial para el empleado, porque entendemos que la situación es difícil y cualquier mejora se va a acompañar siempre. Podemos estar más o en menor medida de acuerdo con el porcentaje, pero lo vamos a acompañar. Pero al momento que llega el proyecto de ordenanza nos encontramos con algunas sorpresas, con algunas cuestiones escondidas que nos demostraban que en realidad había algo más atrás, que era un aumento mucho mayor a ese 20% para los funcionarios. Ya los funcionarios perciben un aumento cuando se aumenta el empleado porque un sueldo base, que es el administrativo 40 horas, dispara los sueldos de los funcionarios. Los funcionarios cobran X cantidad de sueldos. Por ejemplo, el intendente cobra 12, los secretarios cobran 5 y así. Y en ese sentido nos terminamos encontrando que habían aumentado la cantidad de sueldos que cobraban los funcionarios. Quiere decir que iban a cobrar un aumento mayor a ese 20%. Cobraban el 20%, pero cobraban mucho más. Y por el otro lado, también blanqueaban bonificaciones que ya les venían pagando. ¿Que por qué las blanquean? Porque, si según ellos siempre fue una cuestión de criterio, una cuestión de interpretación, las blanquean porque saben que no las podían pagar y ahora quieren tratar de corregir esa ilegalidad que venían haciendo. Que ya te digo, son distintas cuestiones. Y digo que son trampas porque cada vez que discutimos un aumento salarial, que ya te digo, podemos estar más o menos a favor del porcentaje, considerar que es más y demás, siempre discutimos otra cuestión, que son los aumentos de los funcionarios, o que son esos intentos que desde diciembre trata de tener el intendente para ganar alguna ventaja para que cobren más. Y cuando digo trampas es porque realmente son trampas. De hecho, hay una bonificación que son los gastos de representación, que son un 50% más del sueldo. Es mucho dinero, un 50% más del sueldo. Donde antes se decía el artículo que se le paga al secretario de salud y al director general del hospital. Y habían cambiado al secretario de salud y los directores generales del hospital. Que eso nos hacía que pasaran de cobrar al menos de 2 a 5 funcionarios más, que es un plus más. Después también bonificaciones como el fallo de caja, que para los que manejan la caja, cobran el impuesto y demás, las tasas, que los cobraban los empleados, ahora querían hacerlo extensivo a los funcionarios. Que, ya te digo, se decía que era para los que desempeñaban funciones de cajero o similar, o los que estaban también con la determinación, liquidación o percepción de tasa, o sea, los que recibían. Con esa lógica puede recibirlo prácticamente todos los funcionarios del área económica, pero también con esa lógica lo podría recibir un delegado.
Y Si en las delegaciones también se cobran maneja las dinero. tasas. Incluso hablamos de determinación de tasa. Los concejales determinan el monto de las tasas. O sea, también nosotros lo tendríamos que cobrar. Juegan con eso, con esa ambigüedad o con esa cuestión de ser un poco vagos en lo que es el artículo, para también ampliar la cantidad de funcionarios que los pueden recibir. Y ya te digo, la discusión anterior que fue con las bonificaciones, discutíamos sobre la bonificación por práctica o tarea especial, que es una bonificación que la cobra, y dice el artículo, personal con estabilidad, personal de planta permanente con estabilidad, o personal temporario, que es el jornalizado. Son los dos que los pueden cobrar. Una concejal oficialista en la sesión planteaba que era una cuestión de interpretación, que el funcionario también la puede cobrar. Nosotros decimos que no, porque el artículo no lo determina. Bueno, ¿qué digo que querían blanquearlo en este proyecto? Porque ahora decía personal con estabilidad permanente, con estabilidad, y personal temporario, y los funcionarios o personal con designación política, los funcionarios municipales. ¿Por qué lo querés blanquear si es una cuestión de interpretación nada más? Porque estaba mal. Pero más allá de que estaba mal, ese artículo tenía, esa bonificación son módulos, que hoy son de un valor de 11.000 pesos cada módulo. Y tenían un tope que se podían cobrar hasta 30 módulos por agente. Le sacaron el tope encima. Vos no sacás el tope o la barrera si no hay intención de pasarla, sino ¿para qué lo vas a sacar? O sea que es un adicional más que, vamos al caso, de que quieren superar los 30, que son 322.000 pesos más para un solo funcionario. Y entramos en esta discusión que tratan de desviar todo el tiempo de si el funcionario público cobra poco, cobra mucho, si está bien o mal lo que cobra, que ya te digo, hoy el funcionario de menor categoría del municipio, que es el jefe, cobra un mínimo, un básico que llegaría a cerca de los 700.000 pesos. Y en esto hay que verlo con relación al empleado municipal, que ya te digo, sabemos que son tiempos difíciles, son tiempos complicados, con una inflación grande, se nos hace difícil a todos llegar a fin de mes, llega la factura de luz, del gas, y uno ya está con un preinfarto para ver cuánto llega, y son en estos momentos que la política tiene que tener algún gesto con el vecino. Porque lo común siempre es escuchar al político que dice aguanten. ¿Cuántas veces se ha escuchado decir al político aguanten, aguanten, hay que hacer un esfuerzo? Y del otro lado no se hace el esfuerzo. Bueno, en este caso lo que planteamos es que la política, cuando tiene que dar gesto, tiene que ver con estas cuestiones. No podemos estar discutiendo hoy un sobreaumento para los funcionarios, porque son funcionarios públicos. Vuelvo a lo que hablábamos al principio. Sí. Ser funcionario público es ser un servidor público. Vos estás al servicio del vecino. Exacto. Es una cuestión de responsabilidad, pero también ser funcionario público implica sacrificio. Y no sacrificio solamente en lo económico, también sacrificio de tiempo, sacrificio de relaciones, en cuestiones familiares, que son sacrificios porque la función pública te implica hacer ese tipo de sacrificio. Todos los que lo hemos desempeñado lo hemos visto en algún momento, si lo desempeñas con responsabilidad. Porque tranquilamente, si la discusión es que cobran poco y demás, si una persona está en la función pública por el sueldo, la realidad es que está el sector privado siempre abierto a recibir a quien quiera y no quiera ser un funcionario público por esta cuestión. Justamente, hoy se tienen que dar estos gestos. No podemos estar discutiendo hoy si los funcionarios cobran mal o cobran bien. Porque la cuestión es otra. La cuestión es que quisieron darle un sobreaumento a los funcionarios. Sí, en el recibo no figura el sobreaumento. El sobreaumento no se dio porque Rivadavia primero lo frenó. Pero también la propia hipocresía del propio gobierno municipal, porque nos hemos cansado. Yo fui funcionario público durante 2 años en la última gestión. Y nos hemos cansado de escuchar todo el tiempo el funcionarios ricos, empleados pobres. El secretario de gobierno actual fue uno de los principales que usó la frase todo el tiempo. ¿Qué era? ¿Un oportunismo político? ¿Ahora el funcionario público gana poco? Si ya te digo, el funcionario público gana cantidad de sueldo. Y gana la misma cantidad de sueldo que ganaba el funcionario Reynoso. O sea, era oportunismo político y ahora decimos no gana poco, tenemos que aumentarle. No viene por ahí la mano. Y no viene por ahí la discusión. No es la discusión si ganan bien o ganan mal. La discusión es, estamos en un momento difícil, se esperan gestos de la política y no podemos dejar que se haga cualquier cosa o que no haga sacrificio del funcionario público. El funcionario público tiene que hacer sacrificios, se tienen que hacer estos gestos para con el vecino,
Y de hecho creo que la sesión sirvió mucho para eso, porque en la última sesión Sí. que se discutió este tema, yo lo planteé. Es un momento, no bisagra, pero es un momento donde el Consejo podía dejar una postura sobre cómo nos tenemos que manejar. Yo lo comparé con el aumento de los senadores. ¿Por qué lo comparé con el aumento de los senadores? Porque era un aumento que se daba a escondida del pueblo argentino, porque cuando uno ve esa sesión donde el aumento se da en tiempo récord, en ningún momento se hace referencia, se usa la palabra aumento, no se habla de aumento salarial. Creo que simplemente se habla del expediente y punto. De hecho, cuando un concejal o un legislador defiende un proyecto, se lo llama miembro informante, el mismo que es de Unión por la Patria, no me parece un detalle menor, pero porque nos tienen acostumbrados a este tipo de acciones, no habla nunca de aumento en el Senado. Dice, el proyecto lo tienen los senadores en la banca, que se vote por mano alzada, y es exactamente lo mismo. En esa sesión, después se dio la discusión de algunos senadores que planteaban que no, nosotros no lo acompañamos y demás. Bueno, en la sesión ninguno manifestó, se quedaron todos callados y ninguno manifestó su posición o rechazo. Y hablo de todo, ¿eh? Hablo desde los de Unión por la Patria, que bueno, votaron a favor, los de la Libertad Avanza, los del PRO, los del radicalismo, todos. Ninguno se manifestó en la sesión. Bueno, lo que yo planteé es que la sesión del Consejo Liberante acá la semana pasada giraba en torno a esto. Era momento de marcar un gesto. Rivadavia primero, y de hecho nos manifestamos todos, hasta Nadia López, que acababa de asumir, en reemplazo de Jorge Pablo Rosolén, nos manifestamos de que no íbamos a permitir ese sobreaumento para los funcionarios. Durante toda la discusión del tema, el bloque de Unión por la Patria no hizo uso de la palabra, no habló. Estuvo en silencio toda la sesión. Toda la sesión en lo que respecta a este tema. Sí se acordaron modificaciones y demás que se consensuaron, porque también escuché muchas veces al intendente hablar de que nosotros le ponemos palos en la rueda. Como oposición le ponemos palos en la rueda que no le permiten gobernar. Muchas veces se termina cayendo en eso para tratar de tapar la propia inoperancia en un montón de cuestiones, pero nosotros no le hemos puesto palos en la rueda en ningún momento. Al contrario, desde el momento cero dijimos vamos a ser serios y vamos a ser responsables. Y hay dos cuestiones que remarcan justamente que nos estamos manejando con responsabilidad. Todos los años se discute la impositiva y la fiscal. La impositiva y la fiscal es la ordenanza que determina qué tasas se cobran, o sea, qué impuestos se cobran a nivel local, por qué, a quiénes y cuánto. Bueno, sabemos que es una herramienta importante para el gobierno municipal, sobre todo en un país con una gran inflación, porque se ajustan las tasas y la recaudación depende también mucho de eso. Nosotros, ¿qué hicimos? La tratamos en enero, planteamos varias modificaciones y se la aprobamos porque sabíamos que es una herramienta importante para que puedan gobernar. Porque eso implica también reconocer y ser consciente, pero a su vez reconocer el resultado electoral de la última elección. Nosotros le vamos a dar la herramienta. Obviamente vamos a marcar las cosas que estén mal, pero las herramientas se las vamos a dar. También tuvimos la mejor intención con el presupuesto. El presupuesto es el plan de gobierno que tiene, en este caso, el gobierno municipal. Marca hacia dónde quiere ir, porque ahí se ven las obras, en qué se va a gastar la plata y demás. Al día de hoy no tenemos presupuesto. No han presentado un proyecto nuevo. Presentaron en enero, a fines de enero, o a mediados de enero, si no me confundo, le otorgamos al Ejecutivo una lista de errores técnicos que hacían que no pudiéramos votarlo así como estaba, y le planteamos estas cuestiones las tienen que corregir, porque son errores técnicos grosos. Después se vendría la discusión política, por supuesto, de si estábamos a favor o no en determinadas cuestiones. Que básicamente en un montón de cuestiones eran una copia de cuestiones que nosotros ya habíamos hecho, programas que habíamos ejecutado o de obras que ya habíamos hecho. Finalmente en marzo, el oficialismo, el propio bloque de Unión por la Patria, pide que se mande a archivo el proyecto de presupuesto, o sea, que se descarte, porque era invotable por esos errores y porque no plasmaba el proyecto de gobierno que ellos tenían. O sea, ya implica un cierto acto de irresponsabilidad. Pero por fuera de eso, incluso nosotros le planteamos, nosotros no nos vamos a oponer, ¿quieren votar este presupuesto? Vótenlo a favor. Nosotros no nos vamos a oponer, no vamos a votar a favor, por supuesto, pero no vamos a poner palos en la rueda para que no lo tengan en su presupuesto. Pero para nosotros es invotable. Lo reconocieron y se sacó. Y aún en algo más grosso, que muestra que nosotros no ponemos palos en la rueda, es que en el mes de enero, al revisar los libros de sueldo, un concejal opositor, el principal rol que tiene es de control. Nosotros controlamos lo que hace el Ejecutivo, controlamos las acciones de gobierno, controlamos que cumpla las promesas de campaña y demás. En ese control tenemos que tener acceso a la información.
Información me refiero a los decretos, a los contratos, a los libros de sueldo, que lo hemos tenido bastante limitado el acceso en un montón de cuestiones. Diría que es al revés, que nos ponen palos en la rueda de ellos para hacer bien nuestro trabajo de control. Que aún así lo seguimos haciendo porque corresponde y con las herramientas que tenemos. Al controlar, ahí fue donde encontramos que se les estaban pagando mal a algunos funcionarios. En ese momento, si no me confundo, puedo estarle errando en el número si eran 5 o 6, creo que eran 6. Pero encontramos que 6 funcionarios se les estaban pagando mal, se les estaba pagando de más. Cualquier oposición que no fuera responsable o que quisiera obtener un poco de ventaja política, hubiera armado una conferencia de prensa, hubiera avisado y los hubiera quemado. Hubiera quemado al gobierno municipal planteando que estaban haciendo las cosas mal. Nosotros avisamos al oficialismo, al bloque oficialista. Como lo hicieron en forma interna. Les avisamos. Claro. Les avisamos, esto se está haciendo y esto no corresponde. Quedaron en avisarle al Ejecutivo. Del Ejecutivo sabemos que sabían porque también hemos tenido conversaciones con algunos secretarios. No yo en forma particular, pero otros miembros de mi bloque sí. Se les había avisado. En febrero, a fines de enero se les volvió a pagar. Y a febrero también. No solo se les pagó, sino que se aumentó la cantidad. De 6 pasamos a 10 y después a 7, y después pasamos a 13 funcionarios que cobraron mal. Y ahí hicimos la denuncia de las bonificaciones que no correspondían. Eso marca también un poco de cómo nos manejamos con responsabilidad. Vimos que hacían las cosas mal en enero y podíamos considerar que era un error en ese momento, sobre todo porque era una gestión que recién comenzaba. Les avisamos, siguieron haciéndolo, ya no era un error, había una intención de hacerlo, por eso también, que no correspondía, por eso también terminamos denunciándolo. O sea, y de hecho, trabajamos siempre en buscar consenso. Te diría, la relación con el bloque oficialista en el Consejo es buena. Y no perdón, te hago esta pregunta por ahí para la gente que por ahí le cuesta entenderlo. Ustedes hacen la denuncia y esa denuncia, ¿cómo continúa después? Bueno, nosotros, por supuesto, el organismo provincial encargado de estas cuestiones es el Tribunal de Cuentas. Exacto. Nosotros enviamos la denuncia al Tribunal de Cuentas, que al día de hoy todavía no se expidió. Sí hemos estado en comunicaciones telefónicas que nos dan la razón con respecto a las bonificaciones que no corresponden pagárselas, pero bueno, por supuesto necesitamos la respuesta por escrito. Y ya te digo, lo hicimos en 2 oportunidades, lo denunciamos porque al liquidarse de vuelta los sueldos se les siguió pagando, que no corresponde, y tampoco corresponde que nosotros ya en ese sentido finjamos demencia y nos olvidemos de eso y no lo volvamos a denunciar. Cada vez que pase lo vamos a seguir denunciando. De hecho, en la liquidación del último mes se les volvió a pagar. O sea, se va a seguir insistiendo porque es algo que no corresponde y se va a seguir denunciando. Yo estoy de acuerdo con la posición que han tomado algunos concejales oficialistas de plantear que es desgastante la discusión. Es desgastante y ya es reiterativa. Y la realidad es que va a seguir siendo así siempre que lo sigan haciendo. Porque lo que no corresponde, no corresponde. Está mal. Y si está mal, lo vamos a seguir denunciando. Así que es una discusión que vamos a seguir teniendo siempre y cuando sigan con este capricho de querer pagarle más a los funcionarios y no blanquearlo. Porque ya te digo, les pagaban bonificaciones que no correspondían, generaban siempre que cobraran muchísimo más de lo que corresponde, y en el último mes intentaron aumentarle muchísimo más a los funcionarios por encima del empleado municipal. Y eso es lo que no podemos permitir hoy en día, menos con la situación actual. Bien, bueno, estamos charlando aquí en vivo con Segundo Cartero, concejal por Rivadavia Primero. Ahora en mayo se viene el análisis de lo que ha sido, bueno, que vos fuiste parte de la gestión anterior, la rendición de cuentas 2023. Sí. ¿Podés contarnos un poquito cómo va a ser ese análisis para que la gente esté sabiendo cómo va a ser tratado todo eso? Eso se trata en una sesión especial para el tratamiento de la rendición, que va a ser ahora a fines de mayo. Ya estuvimos en análisis de los números, por supuesto ahí les vamos a adelantar más en esa misma sesión para exponer más en detalle. Lo que sí, de un análisis general de la misma nos marca que cerramos con un superávit e incluso le erramos al propio número que nosotros habíamos planteado como un número estimado. Es mucho mayor, es un superávit muchísimo mayor. Y están los números y ya te digo, la rendición de cuentas no la armamos nosotros, la arma el Ejecutivo, que enviaron la rendición de cuentas y el propio análisis nuestro, más un equipo económico que también tenemos analizando las cuestiones, nos da un superávit muchísimo mayor. Lo que también sigue con esta cuestión de que ya está, no pueden seguir echándole la culpa al gobierno anterior, como lo vienen haciendo, e incluso muestran las propias mentiras. Porque no nos olvidemos que plantearon esta cuestión de que habían cerrado con un enorme déficit, que habían cerrado, que recibieron
sin plata las cuentas municipales, que no es cierto. En la rendición de cuentas está todo y ahora a fines de mayo se va a tratar y ahí vamos a tener más en detalle y lo vamos a poder exponer bien claro, pero sí adelantar esta cuestión de que sí, se cerró con superávit. Y ese superávit les permite a un gobierno municipal funcionar. Claro, bueno, situación que recordamos llevó a una conferencia de prensa a poquitos días de haber asumido la nueva gestión. El primer día. Sí, porque fue, claro, domingo fue el lunes, Claro. claro, ahí está, sí, ahí está, a horas, digamos. Totalmente. Sí, así que bueno, esto se va a tratar ahora en el mes de mayo. Sí. Bien. Bueno, te leo algún mensajito. Felicitaciones, dice Segundo, siempre es un placer escucharte, dice Marta Ricci. Estamos en vivo por la página en Facebook y bueno, en la esquina Vos y Yo y con Segundo Vertero directo aquí desde la ciudad de América. Bueno, ¿algún proyecto que quieras comentar, dejarnos desde el bloque que vienen trabajando? Y ahora estamos trabajando en distintos proyectos. ¿Cómo están con las localidades también? Estamos organizando todo un esquema de recorrida que ya lo venimos teniendo. Ahora en los últimos días estuvimos recorriendo con varios de los concejales distintas instituciones educativas, sobre todo del ámbito de escuelas rurales. Uh-huh. Y en respecto a las localidades también hemos estado en recorrida, así que próximamente seguramente también estemos en González Moreno recorriendo, que seguramente te avisemos también, de que andamos por allá. Pero fundamentalmente también en lo que respecta al esquema de trabajo del bloque, estamos buscando también, o por ahí esa fue una cuestión que yo me planteé desde el momento en el que sabía que iba a terminar siendo concejal, siempre me interesó esta cuestión de transparentar, o no sé si es transparentar, pero por ahí reivindicar un poco más la labor del concejal, que no es muy conocido lo que realmente hace para el común de la gente. Por ahí de los que estamos metidos y demás, o del lado periodístico se conoce, que no sé si lo logro o no, pero bueno, es el intento de mostrar un poco más lo que realiza un concejal, que también me ha llevado a esta cuestión de, por ahí, de que cambiamos el esquema de cómo comunicamos desde el partido, para mostrar un poco más lo que estamos haciendo, sumado también a que en el caso mío en particular, también todos los meses realizo un resumen de lo que fue el mes en el consejo, sumado también a la actividad del bloque, que se puede ver desde las redes para justamente transparentar o acercar un poco más la labor que realizamos y que estén al tanto de lo que estamos realizando. Que en ese sentido también, y lo quiero recalcar, mi teléfono, mis redes como concejal, son mis redes personales, es mi teléfono personal. Están abiertas para cualquiera que por ahí quiera comunicarse, quiera acercar alguna cuestión en particular, algún problema o alguna cuestión que vean para mejorar o alguna cuestión que consideren que por ahí debería tratarse acá en el consejo. En ese sentido, mi teléfono, mis redes y la del partido están completamente abiertas. Pero sí, viene por ahí la mano de querer transparentar y por ahí reivindicar la propia labor del concejal, porque como bien vos dijiste, es una carrera política corta, pero lamentablemente siempre tenemos que caer en esta cuestión de tratar de reivindicar a la política. Yo creo en la política como una herramienta de transformación, sí, pero ha sido muy bastardeada, sobre todo por personalidades que han tratado de sacar siempre provecho de la política, y por eso también esta cuestión de tratar de transparentar o de mostrar el labor que se realiza desde el consejo, que también está bueno porque estamos para representar a cada uno de los vecinos. Esa es la función, son el nexo entre el vecino y el ejecutivo, entonces y nos debemos. Totalmente es así, y cualquier proyecto que pueda surgir, lo que vos decías, algo para mejorar a través de las instituciones también, que sabemos que las instituciones cumplen un rol muy importante en cada comunidad, porque también son los que mantienen, digamos, viva a cada comunidad, ¿no? Porque a través de varias instituciones se han logrado muchas cosas. Totalmente. En los pueblos. No, que es por ahí, es lo que vos decís, Perla, que cada lugar y demás tiene su propia realidad y demás, que quién mejor que los propios vecinos de la localidad que lo conocen, y también eso te va ayudando y te va nutriendo, porque yo puedo tener una mirada particular sobre un proyecto en sí, pero después cuando uno por ahí baja al territorio o entra en contacto con los actores que directamente intervienen, surgen otras cuestiones. Y estoy de acuerdo con esto que debo decir de las instituciones y demás, así que aprovecho
para mandarle un saludo a la comunidad de Fortino La Barría, porque hoy son las fiestas patronales. Hoy, exacto. Bueno, tuvimos representación del bloque que estuvieron yendo para allá. Yo por esta misma nota No pudiste me terminé asistir. quedando en la ciudad cabecera, pero aprovecho para mandarle un saludo a toda la comunidad de Fortino La Barría, por supuesto. Bien. Bueno, segundo, algo más para ir cerrando esta nota aquí en vivo desde América, y bueno, te agradezco este tiempo también para poder estar en contacto y llevarle a los vecinos bueno, todas estas novedades, conocer, como hicimos al principio, un poquito más a Segundo Vertero, actual concejal. No, en ese sentido el agradecido soy yo, porque siempre, la verdad que nos ha dado un gran espacio Perla. Siempre lo hablamos, no solo de lo que es el partido, sino también a los propios chicos de la juventud. Y bueno, en el caso nuestro como concejales actualmente también siempre hemos tenido la mejor predisposición para comunicar y mostrar lo que estamos haciendo. Y nada, volver a recalcar eso, el concejal está para representar a los vecinos, por eso también creo que es fundamental que se tome en cuenta de que nada, podemos ser nexo en un montón de cuestiones, y para eso dejar en claro, porque es lo mismo que hablábamos de los jóvenes. Puedo estar diciendo esto y que después cuando me contacten y demás, o no se de bola ni mucho menos, pero por eso digo que mis redes, mi teléfono y demás, yo siempre te lo recalco, si cualquier vecino te pide mi número, vos pasalo, que no hay problema. En ese sentido, saben que cuentan, que es lo que trato de hacer, lo que tratamos de hacer en nuestro bloque, con un concejal que esté a la altura y por supuesto que logre representar bien los intereses de los rivadavieses, porque estamos justamente para eso. Bueno, muy bien, exactamente, así es la función del concejal, a disposición del vecino. Bueno, segundo, agradecerte nuevamente y bueno, como siempre, a disposición para todo lo que se necesite difundir a través de la esquina Vos y Yo, hoy en vivo desde la ciudad de América con el concejal Segundo Vertero. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Gracias a todos los que están del otro lado.